Estamos viendo cuáles son las señales de los últimos tiempos y estamos viendo que algunas ya están más claras, más precisas. Estamos preparándole el camino a Jesús que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y hermano, el corazón de María Santísima es ese lugar privilegiado para llenarnos del Espíritu Santo. Estamos viendo cómo Israel ya fundó el Estado en 1948, pero le falta todavía una de las alianzas que es la más importante, que es que ellos acepten a Jesús como su Mesías. Y antes de que eso suceda, ellos van a tener un conflicto armado tan grande que tendrán que enfrentar ahí antes de la segunda venida de Jesús, hasta que ellos acepten a Jesús como su Mesías. Antes de continuar y explicar detalladamente y una por una lo que pasará con Estados Unidos, lo que va a pasar con la Iglesia Católica, lo que va a pasar con Israel y la última batalla conocida como Armagedón, vamos a intentar dar una breve descripción de la forma como se van a ir conformando las naciones en los últimos tiempos. Todo parece indicar que en los últimos días se van a ir formando 3 bloques de naciones que van a ser las protagonistas de las últimas guerras e insidias contra Estados Unidos, contra la Iglesia, contra Israel y contra Cristo mismo. El primer bloque de naciones corresponde a la visión de Daniel capítulo 2 versículos 7 y 8 y el Apocalipsis de San Juan 12, 17, 18. En esos textos de Daniel 2 y Apocalipsis 12, en el cual explica cómo el Imperio Romano renace con la unión de 10 naciones europeas, dirigidas por un primer ministro o presidente que será el anticristo. En Apocalipsis 17, 16, ahí podemos observar cómo el anticristo y su reino, que es muy posible sea la Unión Europea, odian a la gran prostituta, la gran Babilonia, que podría representar Estados Unidos. ¿Por qué la odian? ¿Por qué crees tú, hermano, que la Unión Europea odia a Estados Unidos? Los motivos son más que nada económicos, políticos, militares y sobre todo una cuestión de estrategia de supervivencia. Esta Unión Europea creen que quien tenga el poder sobre las zonas de mayor riqueza petrolera tienen asegurado su futuro próximo. Y es por eso también que Estados Unidos, como tú puedes observar en los noticieros y en la historia, desde hace mucho tiempo, viene usando una serie de pretextos para tomar el control de ciertos países petroleros como Arabia Saudita, y ha invadido otros como Afganistán, como Irak. Y esta hegemonía y control de esta parte del mundo ahí en Medio Oriente no le conviene a la Unión Europea, que también necesita del oro negro para su supervivencia. Esas tierras son muy ricas en petróleo y esa será la razón principal del por qué cuando el anticristo esté reinando sobre la Unión Europea va a traicionar a Estados Unidos y la atacarán intempestivamente, y tal como dice la profecía, no podrán hacer nada por defenderse, y Estados Unidos, que simboliza la gran Babilonia, la ramera, la prostituta, será destruida, será juzgada. Mira cómo lo dice Apocalipsis 17, 16. Y los 10 cuernos que visten el monstruo odiarán a la prostituta y la dejarán abandonada y desnuda, comerán la carne de su cuerpo y la quemarán con fuego. Palabra de Dios. Es que una vez destruida Estados Unidos y sacada fuera del contexto mundial, el anticristo va a invadir el Vaticano, va a asesinar al Papa, así como lo dice el tercer secreto de Fátima. Él se sentará en el templo, que es la Basílica de San Pedro, y se proclamará como Dios. Va a prohibir la Santa Misa o el sacrificio perpetuo
y al mismo tiempo va a iniciar la persecución contra los fieles de la Iglesia Católica, así como lo leímos en el curso de la historia de la salvación, Apocalipsis 13, del 5 al 7. ¿Te recuerdas que la bestia va a perseguir a los cristianos, a la vez que se formará un segundo bloque de naciones enemigas de Israel? Y entonces ahora, sin Estados Unidos, que vaya balanceando el poderío militar del mundo, va a aparecer una alianza encabezada por Egipto, como representando al rey del sur. Va a aparecer Irán como el rey de Persia, África del Norte como Cus, y Lidia como Fut, y así Turquía como Togoma, Petra y Jordania como Edom y Moab, Etiopía, Siria e Irak. Y esos nombres, hermanos, están en Génesis 10 y están en Ezequiel 38, 8 al 12. Todos estos enemigos acérrimos de Israel se van a unir con Rusia, que es el rey del norte, que es Gog y Magog, con Mesec y Tubal, cosacos y naciones que constituyeron la antigua Unión Soviética, unidos a Alemania, de donde posiblemente sea el anticristo, como lo dice Ezequiel 38, 5 al 6. Y es que Estados Unidos apoya a Israel, pero cuando éste sea destronado, todos estos países, todo este poderío militar del mundo ya no va a ser balanceado y se van a ir abalanzando contra Israel. Y una vez hecha dicha alianza, esas naciones van a atacar a Israel, Jerusalén será hollada por los gentiles, y es en este tiempo donde realmente será la gran tribulación para ese pueblo de Dios, y van a volver a pasar en mayor escala y gran sufrimiento y violencia, lo que ya habían pasado con la destrucción primera de Jerusalén en el año 70. ¿Te recuerdas que el emperador Tito destruyó a ese pueblo de Israel, matando miles de judíos y destruyendo el templo de Jerusalén? Entonces Israel será casi totalmente aniquilado y algunos pocos sobrevivientes van a huir a Etiopía, a Egipto, que aunque son naciones que están también en su contra, de alguna forma van a encontrar algún refugio, y Alemania, con su presidente probablemente ahí, que de ahí salga el anticristo, va a encabezar a la Unión Europea, van a aprovechar la invasión hecha a Israel, también va a invadir a Egipto para adueñarse de sus riquezas de petróleo. Y en esta terrible guerra en contra de Israel es donde la tierra se va a tambalear y las estrellas van a caer. Probablemente sean los misiles y cohetes nucleares lo que va anunciando el Apocalipsis, y estos van a matar a mucha gente y harán un enorme daño a toda la tierra. Y ahí, hermano, pensando que Israel será atacado en los últimos tiempos hasta que ellos reconozcan a su Mesías, pensando que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y que viene por su pueblo. Ahí, hermano, roguemos al Señor para que estos eventos, el Señor nos vaya liberando a nosotros, para que no pasemos esta gran tribulación como nunca antes ha pasado, como lo dice Jesús. Y ahí nosotros, hermano, en el corazón inmaculado de María Santísima, postrados a los pies de Jesús, roguemos por ese pueblo judío, roguemos por nuestra sociedad occidental, roguemos por nuestra iglesia, hermano, que está en ruinas y que al final de los tiempos también va a ser atacada, ya no solo externamente, sino internamente, como hemos visto con la infiltración de la masonería, con el homosexualismo y con el marxismo, que al final de los tiempos cada día esas señales se van a ir agudizando, y por eso nosotros, nuestra arma más poderosa es el rosario, y siendo devotos de María Santísima, postrados ahí en el Santísimo Sacramento, vamos a evitar
que estos dolores de parto sean tan agudos y que el Señor tenga compasión y misericordia de los que vivamos en estos últimos tiempos. Y ojalá, hermano, que tú y yo estemos en el libro inscrito, en el libro de la vida, inscritos ahí en el libro de la vida, para celebrar con Jesús las bodas del Cordero, que tiene que venir a juzgar a vivos y muertos y a derrotar a ese anticristo que le quiere quitar la adoración. Hermano, que los judíos vean a Jesús como su Mesías, que esa sea nuestra oración para estos días. El Señor glorificado en la resurrección.